Hace más de 50 años, Jorge Adalberto Camacho Castillo escuchó sobre la creación de una ciudad subterránea, como en París, Francia. Creyó que era una ilusión. Lo único que sabía era que iniciaban las obras de la primera línea del metro. Su primer puesto en el flamante sistema de transporte colectivo fue como auxiliar de jefe de estación en 1969. Jorge recuerda que previo a la inauguración, la gente ya había tenido contacto con la línea. Todos los domingos estaba la gente ahí esperando a que se les abriera, pero no todos los domingos autorizaban abrirles. Había domingos que no y otros sí, entonces no era necesario avisarles. Ya la gente ya estaba ahí, ya dispuesta a querer entrar. Era algo maravilloso ver el gusanito rosa, nuevecito, flamante, circular, ver un tren de 9 carros de 150 metros de largo, que pues acá no teníamos ese tipo de transporte. El 4 de septiembre de 1969 se inauguró la línea que iba de Zaragoza a Chapultepec y a pesar de que era costoso, la gente gastaba un peso para subir al tren. El metro fue el que era el transporte más caro en ese tiempo, porque estaban el transporte urbano, camiones de 35 centavos. El más caro eran las vitrinas que le llamábamos, unos camionzotes grandes panorámicos de 70 centavos. Y el metro era el más caro, de un peso. Y nos las pintaba muy bonito. Dice, va a ser una ciudad subterránea. Va a haber negocios. Va a ser como es París. Durante 50 años de trabajo en el metro, don Jorge, hoy de 71 años, fue conductor, jefe de estación e inspector de jefes de estación. Así recuerda cómo se organizaba el sistema de transporte colectivo en sus inicios. Cuando esto se inauguró, el jefe de estación era el taquillero de la taquilla principal y el subjefe de la secundaria, y el auxiliar andaba afuera viendo los problemas. Cuando era un problema fuerte, relevaba yo al jefe de estación, se salía de su taquilla y atendía el problema. Ya una vez solucionada se volvía a su taquilla y yo a estar al pendiente de lo que sucedía en la estación. En 1970, cuando Marisela Nolasco tenía 17 años, el azar la llevó a la estación Salto del Agua, donde ingresó la solicitud para integrarse al metro como taquillera. Fue iniciar una aventura en algo que no conocíamos. El metro estaba de moda, se acababa de inaugurar y de hecho nosotros fuimos de las primeras taquilleras que ingresamos al área y con mucha novedad, enamoradas del sistema. En 1970 deciden cambiar de varones por taquilleras por algunas fallas administrativas que no habían considerado. Marisela Nolasco evoca sus primeros años en el metro. Recuerda que las taquillas estaban en el centro de la estación y eran totalmente visibles para los usuarios, lo que ayudaba a estar al pendiente de toda la estación, pero también generaba inseguridad, debido a que los usuarios se percataban del manejo del efectivo. Con el tiempo se solicitó la reubicación y la reconstrucción de todas las taquillas, como las vemos actualmente, ya empotradas, ya con una cuestión de seguridad mucho más importante y sobre todo más seguros. En un principio, como el metro fue diseñado únicamente para varones, el taquillero que había era el que se encargaba de abrir la estación, de prender los torniquetes, de prender las escaleras mecánicas, al levantar las rejillas. Entonces teníamos que hacer todo eso, aparte vocear al usuario, controlar el ingreso de los usuarios. Era todo nos tocaba a nosotros. Cuando nosotros ingresamos, nunca pensaron que iba a haber taquilleras y no había servicio sanitario para taquilla. Lo tuvieron que construir. Marisela, hoy de 66 años, recuerda que al metro le cambió la cara cuando en lugar de todos los hombres que estaban a cargo de las taquillas, ingresaron docenas de jóvenes. En aquel entonces, cuenta, los uniformes eran especialmente confeccionados para ellas.
Hermoso el uniforme, era un traje de saco naranja con pantalón y falda café, blusa blanca y un kepí que nos obligaban a usar al estar en el interior de la taquilla. Pero era hermoso el uniforme. ¿Se los mandaban a hacer? Nos lo mandaban a hacer especialmente por el proveedor militar, que era quien hacía los uniformes de toda la gente de los militares.